Saludos, gente desconocida del mundo de Internet. ¿Cómo están? Espero que bien. El día de hoy les traigo un relato algo antiguo que encontré mientras navegaba por Reddit, el cual tiene que ver con el popular juego indie Slendytubies. Cabe aclarar que la fecha de publicación del texto data del año 2008 y, como todos sabemos, Slendytubies salió por allá a finales de 2012. Por lo tanto, este escrito fue publicado 4 años antes de que el juego viera la luz. Quién sabe, quizás el dueño de SEOworks, quien por cierto también creó la franquicia de Slendytubies, se haya inspirado en este relato para su juego, aunque esto es solo una suposición y no estoy asegurando nada. De cualquier modo, aquí les traigo dicho relato narrado en formato de creepypasta porque me resultó interesante, ya saben, para dar una mejor inmersión XD. Dicho esto, sin más que agregar, comencemos. Hola a todos. Para todos aquellos que siguen mi perfil, quisiera comentar una curiosa experiencia referente a una historia hecha por un fan acerca del popular programa de los Teletubbies. Recuerdo que por aquel entonces, cuando todo sucedió, tenía 15 años. Era el año 2005. Mi rutina, aparte de cumplir con las obligaciones de la escuela y pasar tiempo con mi familia o amigos, era navegar por distintos sitios de internet para buscar información sobre temas de mi interés. Aquel día, a altas horas de la noche y con un frío que estaba a todo lo que da, me encontraba buscando en la red sobre temas referentes al terror. Desde pequeño era muy aficionado a dicho tópico, por lo que, sabiendo lo enorme que era en aquel entonces un joven y novedoso internet, decidí adentrarme en los rincones más oscuros de la web. Fue así como, tras pasar por distintas páginas, me topé con un foro. No recuerdo mucho de él, a excepción del nombre, Avisalachivenet. Parecía ser un foro de discusión donde los usuarios publicaban información sobre temas de terror, horror o asuntos similares. El sitio tenía un diseño algo primitivo para la época, con un fondo negro mate y textos de colores fluorescentes que hacían doler la vista, mucho más si estabas a oscuras, como lo estaba yo. El hecho es que, mientras buscaba entre historias o anécdotas personales, nada fuera de lo común, di con un post de hacía un año, titulado simplemente como The Teletubbies Massacre. Al igual que el resto de las publicaciones del sitio, era puro texto con algunas imágenes adjuntas, sin aparentar nada especial. Sin embargo, cuando estaba a punto de cerrar la página, hubo un detalle que me llamó la atención. El post tenía una advertencia de contenido sensible que no había notado al principio. Al hacer clic, fui redirigido hacia un escrito que parecía el guión de un episodio cualquiera de los Teletubbies. Obviamente no lo era, pero el formato y la estructura se le asemejaban mucho. Parecía que el autor se había esmerado en lograr aquel parecido con un trabajo oficial. Entonces, guiado por la curiosidad y sin más rodeos, empecé la lectura. El texto iniciaba con el narrador describiendo la intro típica del programa. Sobre las colinas de un lejano lugar, los Teletubbies salen a jugar. Mientras se narraba la aparición de los 4 hermanos, Tinky Winky, Dixie, Laa y Po, a la par que se mencionaba cómo el sol con cara de bebé reía inocentemente ante la presencia de aquellos seres. Los 4 se divertían juntos, riendo y jugando con emoción, como era costumbre. Entonces, la escena cambió al interior del domo Teletubby. Allí yacía la máquina de las tubipapillas, preparando el alimento que consumirían ese día. Sin embargo, la narración indicaba que la máquina emitió un chirrido metálico para después escupir un humo negro y hediondo. Al llegar los Teletubbies y ver el estado del aparato, el narrador explicó que el aparato se había estropeado. Por si fuera poco, al revisarla, los 4 hermanos se dieron cuenta de que la comida se había acabado, lo que provocó su característico sonido. ¡Oh! A partir de ese punto, la atmósfera cambió drásticamente.
Lo que siguió no fue solo un cambio en la prosa, la cual se volvió mucho más densa y desgarradora, sino que, mientras bajaba por el escrito, pude ver que el autor había insertado imágenes reales intercaladas entre los párrafos. Al principio creí que eran fotogramas editados del programa, pero no. No lo eran. Ya entenderán a lo que me estoy refiriendo. Volviendo al relato, él mismo describía cómo Tinky Winky había caído en la locura, volviéndose alguien desquiciado y fuera de sí por la falta de comida y el hambre extrema. Tras narrar cómo había caído la noche, el texto mencionaba que, a mitad de la madrugada, Po despertó, notando cómo Tinky Winky, su hermano mayor, había salido del domo sin razón alguna. Al llamarlo y no recibir respuesta, despertó a sus demás hermanos para ir en su búsqueda. Sin embargo, el único que decidió quedarse fue Dipsy, argumentando que esperaría para asegurarse de que Tinky Winky volviera sano y salvo. Un grave error. En el momento en que la hada y Po se internaron en la penumbra de la noche, el texto narró cómo, a espaldas del Teletubby verde, reapareció Tinky Winky, quien con un sadismo visceral decapitó a su hermano con un hacha de leñador. Lo desgarrador no fue lo que se narraba en el texto, que de por sí ya era mucho, sino que lo peor, fue la imagen adjunta a mitad del texto. No era un dibujo ni un montaje. Era una fotografía auténtica de una botarga de Dipsy cercenada, con la tela de felpa empapada en sangre oscura y sus vísceras desparramadas sobre el suelo de metal. Aquello me impresionó, y me hizo sentir incómodo, pero decidí continuar con la lectura, guiado por la curiosidad y el morbo. Después, la escena cambió nuevamente a Hada y Po, quienes, tras intercambiar un par de palabras, decidieron separarse para abarcar más terreno. Entonces, la narración pasó a la perspectiva de la hada, quien había llegado a un extenso campo de flores. Con una felicidad inocente, se había distraído por haber recogido una, viendo como delante de ella, había aparecido Tinky Winky. Tras golpearla brutalmente en el rostro y el estómago con el mango del hacha, la sujetó de la antena y la arrastró hasta un árbol cercano, donde le destrozó la cara con la misma hacha, dejando a la Teletubby amarilla irreconocible. Al igual que antes, el texto venía acompañado de una fotografía, donde el color amarillo del personaje apenas se distinguía entre las manchas de sangre, mientras la carne de su cara deformada era expuesta al rojo vivo, a la par que se veía como la hierba había sido teñida de un tono rojizo. Aquella imagen me perturbó y estuve a punto de desistir, pero continué. Realmente no sé por qué. Quizás porque era joven e ingenuo y no había visto lo suficiente como para cerrar la página, o tal vez porque realmente quería saber cómo terminaba dicha historia. Como me arrepiento de no haber desistido en ese momento. Entonces, cuando llegó el turno de Po, la narración explicó cómo, tras un encuentro con Tinky Winky en el que este intentó matarla de un hachazo, la pobre Teletubby roja encontró los cadáveres de la hada y Dipsy mientras huía de su hermano, quien la perseguía sin descanso. Finalmente, tras llegar a un bosque oscuro y tropezar con las raíces de un árbol, Po empezó a llorar por el dolor de la caída y el horror de la situación que vivía. Al limpiarse las lágrimas y levantar la vista, vio a Tinky Winky, quien con una sonrisa macabra y el hacha en mano la tomó del cuello para despedazarla de manera brutal y visceral. Por si fuera poco, el autor, a quien no se le puede describir de otra manera más que como un enfermo, narró una escena de abuso hacia el cadáver de Po, lo cual marcó mi límite. Antes de cerrar la página, pude ver las dos últimas imágenes adjuntas. La primera mostraba a una persona con la botarga de Tinky Winky abusando del cuerpo cercenado de Po. La segunda mostraba el mismo cadáver de la Teletubby roja, colgado de un árbol con sus entrañas, con su cuerpo destrozado en múltiples secciones con una precisión casi quirúrgica. En ese momento, cerré la ventana del navegador con el corazón desbocado. Esa noche no pude dormir, pues las pesadillas me hacían imposible conciliar el sueño. Semanas después, intenté ingresar de nuevo a aquel sitio para saber si habían dado de baja aquella publicación tan perturbadora y grotesca.
Sin embargo, lo que encontré no me lo esperaba. La página ya no existía y en su lugar aparecía el mensaje de error 404. Tras meditarlo por unos cuantos minutos, di aquel asunto por terminado. Con el paso de los años, recuerdo aquella experiencia como la ocasión en que, por mala suerte y guiado por la curiosidad, me había topado con contenido explícito e ilegal. Sin embargo, a pesar de haber superado dicho trauma, aún me queda la certeza de que, en aquella ocasión, no solo leí una historia grotesca. Había leído una confesión y el registro de un asesinato convertido en un fanfic turbio de los Teletubbies. Y bueno, ese sería todo el texto que encontré. Como pequeño dato adicional, afortunadamente logré entrar en contacto con aquel usuario de Reddit y entablé una conversación hasta llegar al tema de su relato. Al pedirle más información sobre su experiencia y solicitarle permiso para publicar su historia junto con el enlace original, tardó unas cuantas horas en responder, diciéndome que hiciera lo que quisiera, que no me dará más información, pero que por nada del mundo publicara el link, pues de lo contrario cosas horribles iban a pasar. Después de eso me bloqueó, impidiéndome acceder a su perfil y a la publicación, de la cual, lamentablemente, no guardé el enlace, maldito sea. Pero bueno, ya que... Dicho esto, les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final, gente desconocida del mundo de Internet. Recuerden que pueden dejar su opinión en la sección de comentarios, los cuales leeré con mucho gusto. Sin más que decir, me despido. No olviden suscribirse y darle like al video XD. Hasta la próxima.